Hola alumnos, soy el profesor Juan Carlos Bravo. He grabado este video para ayudarlos un poco con el estudio y conocimiento del osciloscopio. Básicamente, un osciloscopio es un dispositivo de presentación de gráficas, es decir, traza la forma de onda de una señal eléctrica. Esta gráfica nos permite visualizar cómo cambia el voltaje a medida que avanza el tiempo. En un osciloscopio, siempre el eje vertical Y representa el voltaje y el eje horizontal X representa el tiempo. Básicamente existen dos tipos de osciloscopio, el digital y el análogo. Para muchas aplicaciones dará igual un osciloscopio digital o uno análogo. Sin embargo, cada uno de ellos tiene características únicas que pueden ser más o menos convenientes para ciertas aplicaciones específicas. El osciloscopio lo podemos dividir en grandes secciones. Se encuentra la sección de la pantalla, donde vamos a poder visualizar la señal que estemos introduciendo al osciloscopio. Y se encuentra la sección de conexiones de entrada para canal. Por lo tanto, en esta sección vamos a introducir la señal que posteriormente vamos a visualizar en la pantalla. Podemos introducir una señal para el canal 1 o una señal para el canal 2. Más arriba se encuentra la sección de ajuste de señal. Esta serie de perillas y botones me va a permitir manejar ciertos parámetros de la señal que yo esté visualizando en la pantalla. Acá al medio se encuentra una sección con botones que son funciones, numerados del F1 al F5. Esos botones no siempre van a generar la misma acción. Depende de lo que aparezca en el menú junto a cada botón, es la acción que van a realizar. Y sobre el osciloscopio se encuentra el botón de encendido. Dentro de esta sección con la serie de perillas y botones para ajuste de señal, se encuentra el sistema vertical. Como ya dijimos, el eje vertical representa el voltaje. Por lo tanto, esta sección me va a permitir manejar parámetros de voltaje. Junto a ella se encuentra la sección horizontal. Y como también dijimos, el eje horizontal representa el tiempo. Por lo tanto, con estas perillas y botones manejo ciertos parámetros de tiempo. La sección de trigger. La sección de trigger, como ya lo hablamos en clase, trigger significa disparo y corresponde al sincronismo interno del osciloscopio. Ese sincronismo se debe sincronizar con la señal externa que yo introduzco al osciloscopio, ya que si no se sincronizan de forma adecuada, la señal se va a ver de mala forma. Por lo tanto, en esta sección podemos ajustar la señal para que se sincronice de forma interna con la señal interna. El eje vertical posee una perilla llamada posición. Esa perilla permite mover la forma de onda verticalmente y así ajustarla en estos cuadros para tomar medidas. Más abajo se encuentra un botón llamado Mat. Ese botón activa un menú de matemáticas y las opciones que presenta permite hacer operaciones aritméticas con la forma de onda. Y acá abajo se encuentra la perilla de escala llamada Ball Division. Con ese mando elegimos el valor de la escala vertical de cada división, es decir, el valor de cada cuadro de la pantalla, pero de forma vertical. En la sección horizontal también se encuentra una perilla de posición y nos permite mover la onda de forma horizontal para poder ajustarla en los cuadros y tomar medidas más precisas. Luego se encuentra un botón de menú. Ese botón activa el menú correspondiente a la escala horizontal para cambiar ciertos parámetros. Y acá tenemos la perilla de la escala horizontal. Con esa perilla podemos modificar los valores de cada cuadro, pero de forma horizontal. Y en la sección de trigger podemos manejar el nivel de trigger, es decir, el nivel de la señal interna de sincronismo y varios parámetros que prácticamente no vamos a utilizar. Recuerden que el osciloscopio es una herramienta que se ocupa en hartas áreas, por lo tanto no necesariamente tenemos que utilizar todas las funciones. La pantalla de visualización. La pantalla nos va a mostrar varias secciones indicándonos los parámetros y el estado de la señal que estemos analizando. Acá arriba nos va a indicar el estado del trigger. Este osciloscopio tiene una función de autoseteo, por lo tanto el trigger se puede setear de forma automática. Justo ahora se encuentra de forma automática, eso significa que se va a sincronizar automáticamente con la señal que yo estoy introduciendo. Si yo activo el canal 1, aparece una marca, eso indica
en qué posición se encuentra la forma de onda de la señal que estoy introduciendo al canal 1. Si activo el canal 2, también aparece una marca que indica la posición de la señal del canal 2. Acá abajo se encuentra una sección bien importante, ya que nos va a indicar los valores de los cuadros. Canal 1 me indica el valor de cada cuadro de forma vertical, solo para el canal 1, en este caso dice 500 mV. Para el canal 2 me indica el valor de cada cuadro, pero de forma vertical para el canal 2. Y la sección del tiempo me indica cuánto vale cada cuadro, pero de forma horizontal. Ahora dice que vale 500 microsegundos. Eso significa que cada cuadro de forma horizontal vale 500 microsegundos. Acá arriba me muestra la posición de la escala horizontal. Si yo muevo la posición dentro del menú horizontal, van cambiando esos valores. Por lo tanto, me indica en qué posición se encuentra el tiempo y cuánto lo he movido. La sección de botones de menús. Esta sección, cada botón o tecla genera un menú distinto. Medidas. Cada vez que yo presiono la tecla medidas, aparece los parámetros de medidas de la señal que yo estoy analizando. En este momento me indica frecuencia, periodo, tiempo de subida, tiempo de bajada y anchura. Estos parámetros son modificables. Si yo no quisiera, por ejemplo, la frecuencia o el periodo, podría modificarlos y cambiarlos por otros parámetros. Por ejemplo, ahora no quiero el tiempo de subida. Voy a tal vez utilizar el voltaje, que me muestre el voltaje en vez del tiempo de subida. Entonces presiono la tecla asignada junto a ese menú, F3, y elijo voltaje. Y elijo el parámetro de voltaje que yo quiero visualizar. Por ejemplo, la amplitud. Y ahora me muestra frecuencia, periodo y también la amplitud. El tiempo de bajada. Imaginemos que no necesito el parámetro de bajada. Por lo tanto lo cambio. Presiono F4 y lo voy a cambiar por un voltaje RMS. Entonces vuelvo a elegir voltaje y elijo el parámetro. Cambio de menú a la siguiente página con F5 y ahí se encuentra el parámetro de voltaje RMS. Presiono F4 y ahora puedo visualizar frecuencia, periodo, amplitud, valor RMS y la anchura. Si presiono adquisición, menú adquisición, ese menú me permite modificar la forma en que el osciloscopio toma muestras. Recuerden que un osciloscopio digital, por lo tanto, representa la señal original, la señal análoga. No lo vamos a utilizar mucho ese botón. El botón almacenar me permite definir de qué forma va a almacenar los datos que está muestrando este osciloscopio digital, pero tampoco lo vamos a utilizar mucho. El cursor me permite generar ciertos cursores para delimitar el voltaje y poder generar ciertas diferencias. Por ejemplo, yo presiono cursor y elijo el tipo de cursor con F1 y apareció un cursor 1 y con la tecla multipropósito o botón o perilla, multipropósito, puedo mover el cursor y delimitar una sección para ver qué voltaje se encuentra dentro de los cursores. Por ejemplo, voy a dejar el cursor ahí, presiono y aparece el siguiente cursor y ahí me va indicando en la pantalla la diferencia de voltaje que se produce entre los dos cursores y en qué posición se encuentra de voltaje el cursor A y en qué posición se encuentra de voltaje el cursor B. Display. Si presiono Display aparece el menú de pantalla. Me muestra la presentación de ciertas características de la pantalla que tampoco vamos a utilizar, pero esto permite generar algunos formatos de onda. Por ejemplo, si yo tuviese dos ondas acá, podría cambiar el formato, un formato XY, y se formarían ciertas figuras, que en este caso solo indica un punto. Esas figuras me van a indicar el desfase de las señales de entre el canal 1 y el canal 2. No lo vamos a utilizar. Menú utilidades. Este menú me va a permitir, dentro de otras características, cambiar parámetros de lenguaje. Está en español, pero yo lo podría cambiar a otro idioma. Si ustedes encienden el osciloscopio y se encuentran en otro idioma, muchas veces los alumnos lo dejan en chino. Así que presionan utilidades y cada vez que presionen utilidades va a aparecer el menú utilidades, luego presionan F4 y pueden ir cambiando el idioma hasta que aparezca español.
Y la característica más importante que vamos a utilizar dentro de utilidades es el autocalibrar. Bueno, alumnos, ahora vamos a calibrar el osciloscopio. Lo primero que se debe hacer antes de utilizar el osciloscopio es calibrarlo. Esto nos va a permitir optimizar la ruta de la señal del osciloscopio para obtener una exactitud en las medidas. Algo muy importante en la calibración del osciloscopio digital, que a diferencia del osciloscopio análogo, en este dispositivo es de forma automática, es decir, es autocalibrado. La calibración es posible ejecutarla en cualquier momento, sin embargo siempre se debe hacer cuando la temperatura ambiente sufra cambios mayores a 5 grados, pero por seguridad siempre que utilicen el osciloscopio lo calibran. ¿Cómo se calibra? Punto 1. Siempre deben verificar que no haya ningún cable conectado a los conectores de entrada. Luego presionar el menú utilidades y luego presionar el F1 que indica autocalibración. Le va a preguntar si están seguros y eligen ejecutar. Se demora aproximadamente en calibrar unos 2 minutos. Aproximadamente en el 70% se traba un poco el porcentaje de avance de calibración, pero eso es porque se está cambiando de canal, ya que calibra los dos canales. Así que hay que esperar más o menos 2 minutos. Ya, ahí termino de calibrar. Luego de haber calibrado el osciloscopio, el siguiente paso es calibrar la sonda o compensar la sonda. Este ajuste se realiza para que la sonda coincida eléctricamente con el canal de entrada, y esto debería hacerse cada vez que se conecta por primera vez una sonda a algún canal. Lo primero que se debe hacer, colocar la atenuación del menú en el osciloscopio en 10X. Para eso debemos activar el menú del canal, por lo tanto presiono canal 1 y activo el menú del canal. Y ahí aparece. Indica que la punta de prueba está en 10X. Si no estuviera en 10X, ustedes presionan F4 y la cambian. Si estuviera en 1X, por ejemplo, la dejan en 10X. Luego de haber colocado la atenuación del menú en el osciloscopio en 10X, se debe colocar la atenuación de la sonda también en 10X. Esa sección de ahí. Y luego conectamos la sonda. Conectamos la sonda al canal 1 y conectamos la punta de la sonda al conector de la sonda, que es esa onda cuadrada que aparece ahí. Y el caimán, la pinza de cocodrilo, va a la masa del osciloscopio. Ya está conectado. Cuando ya conectamos la sonda y tenemos las atenuaciones en 10X, ¿por qué se atenúa en 10X? Siempre debe ser en 10X, ya que cuando el selector de atenuación lo establecemos solo en 1X, la sonda va a limitar el ancho de banda del osciloscopio solo a 6 MHz. Y si se fijan acá arriba, el osciloscopio tiene un ancho de banda de 25 MHz. Para no limitar, el ancho de banda debe estar en 10X. Posteriormente la podemos volver a cambiar a 1X. Cuando ya conectamos la sonda, encendemos el canal que está activado y luego presionamos auto. Y ahí se autocalibró. ¿Qué es lo que muestra en pantalla? Muestra una onda cuadrada de 3 volts, que es la señal que está saliendo por este conector. Sale por la sonda e ingresa al canal 1 y visualizamos la onda cuadrada. ¿Qué hay que verificar? Hay que verificar que la señal efectivamente se vea cuadrada. Si la señal no se viese cuadrada, habría que compensar la sonda de forma física. Y para eso hay que modificar un tornillito, cambiar la posición de un tornillito que se encuentra en la base de la sonda, de la punta, y moverlo hasta que se visualice de forma cuadrada. Al calibrar o compensar la sonda, la base de tiempo, que es la sensibilidad horizontal, se ajusta automáticamente en 500 microsegundos por división, y ahí me lo indica. Eso significa que cada cuadro de forma horizontal vale 500 microsegundos. Y el amplificador vertical, la sensibilidad vertical, también se ajusta automáticamente en 500 milivolts. Eso significa que cada cuadro de forma vertical vale 500 milivolts. Medición de voltaje. ¿Cómo medimos el voltaje de esa onda cuadrada? Para poder leer correctamente el voltaje, contamos el número de cuadros que utiliza la señal.
En este caso la señal utiliza 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros. Pero cada cuadro de forma vertical me indica que vale 500 milivolts. Por lo tanto son 6 por 500 y eso es 3000. El voltaje entonces peak to peak son 3000 milivolts, o que es lo mismo que 3 volts. Y es lógico porque la señal que sale de este conector que está introduciéndose en la punta son 3000 milivolts o 3 volts. Si quisiéramos contar ahora el periodo, se cuenta de la misma manera pero de forma horizontal. Debemos saber cuántos cuadros ocupa el periodo de esta señal, que en este caso es 2 cuadros, y cada cuadro vale 500 microsegundos. Como cada cuadro vale 500 microsegundos, son 500 por 2, o sea son 1000, 500 y 500. 1000 microsegundos, el periodo entonces son 1000 microsegundos, o que es lo mismo que 1 milisegundo. Ahora, verifiquemos qué pasa si cambio el valor de cada cuadro de forma vertical con el volt division. Voy a cambiar la posición y la voy a dejar en 1 volt. No se ve tan cuadrada ahora. ¿Por qué no se ve tan cuadrada? Porque no cambié la posición de la sonda que estaba en 10x a 1x y tampoco cambié el menú de 10x a 1x. Lo voy a cambiar entonces. Lo voy a dejar en 1 y la sonda también voy a cambiar el selector a 1. Y voy a volver a presionar auto. Ahora se ajustó nuevamente a la onda cuadrada. Ya cambiamos el selector a 1x. Voy a cambiar entonces a 1 volt la escala vertical. Midamos ahora el voltaje. La onda se ve más pequeña, pero midamos el voltaje. Recuerden que tiene la perilla de posición para poder mover la onda y ajustarla en los cuadros y poder leer el voltaje. Contamos cuántos cuadros ocupa la señal. 1, 2, 3. 3 cuadros y cada cuadro me indica acá el valor, 1 volt, por lo tanto son 1, 2, 3 volt o 3 por 1. Por lo tanto el voltaje sigue siendo el mismo, 3 volt. La amplitud de la señal no cambia, lo que cambia es solo la escala del eje vertical. Realicemos lo mismo para el periodo. Voy a cambiar la escala del periodo, es decir, el valor de cada cuadro de periodo. Estaba en 500 microsegundos, ahora está en 1 milisegundo. ¿Cuántos cuadros ocupa ahora el periodo? Ocupa solo un cuadro, pero cada cuadro vale 1 milisegundo, por lo tanto el periodo sigue siendo 1 milisegundo, tampoco varió. Al cambiar el valor de esta perilla, no varío el valor del periodo ni de tiempo, solamente cambio la escala de tiempo. Se va a ver más angosta o más alargada la señal, nada más que eso. Si yo quisiera comprobar esos datos, podría presionar el menú de medidas, y aparece inmediatamente la frecuencia, el periodo, el voltaje RMS. Y estos parámetros, como ya lo vimos en algunas clases, esto es modificable. Es decir, yo puedo presionar cualquiera de ellos con su botón asignado y cambiar. Por ejemplo, no quiero ver la amplitud del voltaje. Presiono F3, el botón que está al lado. Voy a cambiar un parámetro también de voltaje y lo voy a cambiar. Me voy a pasear por la página próximo. Lo voy a cambiar que muestre el RMS, el voltaje RMS. Entonces presiono F4 que está a su lado y ahora muestra el valor RMS de esa señal, el voltaje RMS. Por lo tanto, este menú de medidas les va a servir bastante para comprobar los datos que van leyendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a generar una señal con el generador de funciones y posteriormente analizarla en el osciloscopio. Para eso debemos setear correctamente el generador de funciones. Lo primero que debemos hacer es encender el osciloscopio y setearlo como generador de funciones. Si se fijan, hay varias luces encendidas. Para poder setearlo correctamente como generador de funciones, deben verificar que todas estas luces estén apagadas. ¿Cómo se apagan? Este botón debe estar afuera. Todos los botones con luces encendidas deben estar afuera, obviamente excepto el power. Una vez encendido y seteado como generador de funciones, elegimos el valor de escala que vamos a utilizar. Vamos a generar una señal de 1000 Hz y 2 volt peak to peak, una señal senoidal.
Como son 1000 Hz, el factor de escala que me sirve sería de 2 kilos, ya que con ese factor de escala puedo generar señales hasta 2000 Hz. Si se fijan, está en 966 Hz o 0,966 kHz, que es lo mismo. Lo voy a variar un poco para llegar a los 1000 Hz. Ahí está en 1000 Hz. Luego que elegimos la frecuencia, elegimos la forma de onda de la frecuencia, en este caso senoidal. Podríamos elegir entre cuadrada, triangular o senoidal. Elegimos senoidal y conectamos el conector de entrada. ¿Dónde lo conectamos? A la salida que dice output. El resto de conexiones no la vamos a utilizar. Solamente vamos a utilizar la salida output para trabajar como generador de funciones. Luego que ya hemos conectado el generador y generado la señal, llevamos el otro cable, la otra punta, la llevamos a la conexión de entrada de algún canal del osciloscopio. La vamos a conectar en el canal 1. Y si se fijan, ya se visualiza una onda. Para poder ajustar correctamente la señal en los valores de escala y de trigger, presionamos el botón auto. Y ahí aparece la señal visualizada en pantalla. Dijimos que debíamos generar una señal de 1000 Hz, que en el generador de funciones ya lo seteamos a 1000 Hz, pero la amplitud no la seteamos. Y debe ser de 2 volt peak to peak, perdón. Verifiquemos qué frecuencia tiene. Como ustedes ya saben, deben contar el número de cuadros que ocupa la señal y multiplicarlo por el valor de cada cuadro, que es el valor que me indica acá. Y pueden ajustar la perilla de posición para mover la señal y ajustar en los cuadros para poder visualizar de mejor manera y hacer ajustes más precisos. Contemos los cuadros. Ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros y un poquito más. Pero cada cuadro vale 1 volt. Por lo tanto tiene más de 6 volt peak to peak, cosa que no corresponde, ya que necesitamos generar una señal de 2 volt peak to peak. Vamos al generador de funciones entonces, y con esa perilla movemos la amplitud. Y verificamos en el osciloscopio la amplitud. Yo la voy a estar moviendo al generador de funciones. Como cada cuadro vale 1 volt, debiese ocupar la señal 2 cuadros, porque queremos que sea de 2 volt peak to peak. Entonces la voy a llevar a 2 cuadros, por ahí aproximadamente. Y la puedo mover en la posición para que caiga justo en los cuadros. Ahí estoy variando la amplitud. Ahí están los cuadros. Ahora, para un ajuste más preciso, la señal se debiese visualizar lo más grande posible en la pantalla. Así que voy a presionar el botón auto para que se ajuste automáticamente. Ahí está ocupando 4 cuadros. Voy a mover la posición. Y le voy a dar un poquito más de amplitud que faltó, ya que como la onda era muy pequeña. Y vuelvo a presionar el auto para que se ajuste. Y ahí está. Ocupa 4 cuadros y cada cuadro me dice que vale 500 milivolt. Por lo tanto son 500 por 4 y eso es 2000 milivolt o 2 volt peak to peak, que es lo mismo. Y ya tenemos generada la señal entonces de 1000 Hz y 2 volt peak to peak. Como son 2 volt peak to peak, el voltaje peak sería 1 volt, que es la mitad. Independientemente de dónde se encuentre la señal, si yo la subo más, puedo contar los cuadros en cualquier posición. Sigue valiendo 4 cuadros, sería 2 volt peak to peak y 1 volt peak to peak, 1 volt peak, perdón, la mitad. Contemos el periodo. La frecuencia de 1000 Hz, por lo tanto el periodo debiese ser 1 dividido en 1000. 1 dividido en 1000 es 1 milisegundo o 0,001 segundo. Ya sabemos por matemáticas que el periodo debiese ser de 1 milisegundo. Verifiquémoslo. Para eso debemos saber cuántos cuadros ocupa el periodo de la señal. Parte ahí el periodo, sube, baja
y termina, por lo tanto ocupa 2 cuadros. Y dice que cada cuadro vale 500 microsegundos. Eso significa que son 500 por 2, o 500 más 500, 1000 microsegundos. El periodo es de 1000 microsegundos, y eso es lo mismo que 1 milisegundo. Por lo tanto está correcto. La frecuencia que generamos con el generador de señales de 1000 Hz debiese tener un periodo de 1 milisegundo y está visualizado en la pantalla. Esa es la forma correcta de verificar y analizar y medir el periodo y el voltaje. Si se fijan, si yo varío la escala de periodo a 200 microsegundos, la onda cambió, pero cambió solo su forma. Debiese tener el mismo periodo, porque al variar esa escala no cambiamos el valor de periodo, sino que variamos la escala del eje, variamos solamente los valores de los cuadros. Lo cambiamos a 200 microsegundos. Verifiquemos cuántos cuadros ocupa ahora. Parte ahí la señal, sube, baja y termina. Ocupa 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Y cada cuadro vale 200 microsegundos. Por lo tanto sería el periodo 200 por 1, 2, 3, 4, 5. 2 por 5 sería 1000 microsegundos. Por lo tanto el periodo sigue siendo de 1 milisegundo. Veamos con el voltaje. Si yo varío el voltaje, la señal se ve más grande o se ve más pequeña. Pero eso no significa que cambie el valor del voltaje de la señal. Solamente varío el valor de cada cuadro. Pero tendría que seguir teniendo el mismo valor de 2 volts peak to peak. Si la coloco ahí, ahora cada cuadro vale 1 volt. Y la señal ocupa 2 cuadros de peak a peak. Por lo tanto sigue teniendo 2 volts peak to peak. Si lo dejo como estaba antes, ocupa 4 cuadros. Pero cada cuadro ahora vale 500. Por lo tanto son 500 por 4, son 2000. Y 2000 milivolts es lo mismo que 2 volts. Por lo tanto no se cambia el valor del voltaje y la amplitud. Solo cambio los valores de escala. Esa es la forma correcta de medir el voltaje, de medir la amplitud y de generar la señal con el generador de funciones e introducirla al osciloscopio.